El juez César San Martín, que en diciembre del 2009 archivó definitivamente el caso Madre Mía, ratificando que no había lugar para pasar a juicio oral al expresidente Humala, admitió haberse reunido con el abogado que éste tenía entonces, Omar Chejade. Aseguró también que el proceso no fue fraudulento, porque la información del audio del que fluye que en efecto se habría producido un pago a testigos del caso, nadie la tenía. Entre tanto, en el Congreso no descartan formar una comisión investigadora sobre el caso Madre Mía. 4 integrantes del Tribunal Constitucional fueron acusados constitucionalmente ante el Congreso por un grupo de exmiembros de la Marina de Guerra por considerar que en una reciente resolución dejaron sin efecto el enunciado de una sentencia del 2013 en la que se decía que los hechos ocurridos durante el develamiento del motín en el penal de Frontón en 1986 no constituían delitos de lesa humanidad. Y la presidenta del Grupo de Trabajo de Reforma Electoral, Patricia Donaire, señaló que presentará su informe el 10 de mayo y reiteró su posición crítica respecto de la presentación del proyecto del Ejecutivo, por lo que llamó un tema de oportunidad y pertinencia. Por su parte, Gilbert Violeta, representante de Peruanos por el Cambio en la referida subcomisión, dijo no ser portavoz del Ejecutivo, sino vocero de un partido. El ministro de Defensa descartó que la renuncia de la viceministra de Recursos para la Defensa, Patricia Figueroa, haya tenido que ver con la investigación al caso de la secretaria general de su portafolio, María Ferruso. Un informe del semanario Hildebrand en sus 13, sin embargo, sugiere hoy lo contrario. Y si quiere estar informado las 24 horas del día, ya sabe que tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches. Aquí estamos en una nueva edición de En Portada. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos al señor Luis Taís, analista político, a quien le damos las buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Y Luis Solari, expresidente del Consejo de Ministros. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Cómo están? Pues bien, la noticia más importante sigue siendo las revelaciones con relación al caso Madre Mía, que han derivado del conocimiento de estas transcripciones, de las comunicaciones legalmente, digamos, escuchadas de personas del entorno de Ollanta Humala en la época de la campaña del 2011. Pues ahora el juez César San Martín, que en diciembre del 2009 archivó definitivamente el caso Madre Mía y ratificó en ese momento que no había lugar para pasar a juicio oral a quien luego sería presidente de Ollanta Humala, admitió haberse reunido con el abogado de Humala en ese momento, que era Omar Chejade, pero dijo también que el proceso no fue fraudulento porque la información que se ha obtenido ahora y que parece indicar que en efecto se habría pagado a testigos para que cambiasen su versión de los hechos, no se tenía en ese momento. Vamos a escuchar algunas de las cosas que dijo en la conferencia de prensa. ¿Tenemos ese byte? Sí, a ver. Ustedes saben, cuando ingresé a la presidencia y me tocó el 2011, que es el año de la transferencia, pedimos a todos los partidos políticos que tomen atención en sus planes de gobierno al Poder Judicial, como saben ustedes. Y en esa línea me permití públicamente invitar a todos los candidatos al Poder Judicial, aquí, porque aquí fue la reunión, para poder discutir, conversar, intercambiar puntos de vista y preparar nuestra agenda judicial con motivo del cambio de gobierno. Es así, y acá quiero ser muy preciso, que en la primera vuelta nosotros conversamos con todos los candidatos públicamente. Se refiere a una reunión ya no con el abogado, sino con el propio expresidente Humala. Pero también en otro momento de sus declaraciones dijo que se había reunido con el abogado un poco porque es lo que tocaba, digamos, dentro del procedimiento normal. Y como mencionaba antes, lo más importante es que él dice el proceso no fue fraudulento porque lo que se conoce ahora no se conocía entonces.
O sea, que fue archivado debidamente. Así es. ¿No es cierto? Porque hubo muchas contradicciones entre los testigos. La denuncia es que esas contradicciones, esos cambios, digamos, esas variaciones fue por dinero, pero en todo caso el juez, el magistrado y otros jueces que también vieron el caso dicen que, bueno, en ese momento no podían dar fe de lo que decía una persona que luego, en otro momento, dijo otra cosa. Pero a ver, ¿qué dicen nuestros invitados sobre todo lo que hemos visto en los últimos días? Los más viejos primero. Bueno, yo he impreso algo que me parece importante que ha dicho San Martín, que no ha sido muy resaltado en los medios. Esto es tomado de la web del Comercio. San Martín dice: en lesa humanidad siempre se sostiene la posibilidad de reabrir una causa por derechos humanos, siempre y cuando se acredite que el proceso ha sido fraudulento. Ante el hecho de que se encuentre una prueba con posterioridad que podría variar todo el sentido, la pregunta es: ¿esa prueba hace el proceso fraudulento? Sigue el juez, ¿no? Unos pueden decir que sí y otros que no. Lo dejo al debate de los juristas, no fijo posición. Obviamente no puede fijar posición él, entonces acá tenemos para rato. Azabache ha escrito hoy día en el Comercio y así se reparten. Pero hay alguien que ha dicho: oye, cuidado, que esto no es un tema de nulidad no es un tema de cosa juzgada fraudulenta solamente, sino que es un tema de derechos humanos. Entonces acá se va a iniciar una cuestión interna y esto podría terminar tranquilamente en la Corte, en que la Corte diga: reábrase, porque es obvio que los delitos que fueron declarados cosas juzgadas eran obviamente delitos de lesa humanidad. Es distinto porque me encontré un documento de 49 páginas donde hay un montón de sentencias de cosas juzgadas fraudulentas, pero son cuestiones de inmobiliarias. Hay que pedirle a los abogados que se centren cuando haya el debate público sobre esto. Esto no es cualquier cosa juzgada fraudulenta, es un tema donde lo que estaba en proceso para ver si se iniciaba o no el juicio oral eran delitos de lesa humanidad. Yo creo que esa parte es la que va a pesar. Vamos a suponer que al final, por cuestiones argucias legales, no pase nada. Eso significa que el ordenamiento jurídico peruano está hasta el perno, pues, ¿no? Porque si alguien comete delito de lesa humanidad y después testigos dicen: a mí me compraron, y no pasa nada, significa que nuestro sistema jurídico está mal. Casualmente para eso está el sistema internacional, para que haga las correcciones del caso. Esto si no se resuelve acá, si no hay un juez con pantalones o una corte, esto va a ir de todas maneras, estoy seguro que se va a internacionalizar. Bueno, yo quería ir más que sobre el completo, porque hay otro caso que vamos a tocar hoy día que tiene que ver con lo mismo. Es el caso del Frontón. El caso del Frontón. Derechos humanos, lesa humanidad, reabrir procesos, etcétera, ¿no? El tema en concreto que yo quería señalar es: el juez San Martín se le ha señalado como que si él tuviera alguna componenda con Humala. Y yo creo que el llamado a decir si había una componente del señor Chejade, que ahora está muy, ¿cómo se llama?, colaborador en términos de señalar lo que pasaba en esos momentos. Entonces sería él el que diría si es que han entrado en algún tipo de proceso. En cuanto, porque ya aclaró el juez San Martín que se iban a juntar, que se habían juntado con Humala, como lo había hecho con todos los otros candidatos, y que por lo tanto no había mayor tema, ¿no? Eso por un lado. El segundo tema, que tiene que ver con lo que hizo el señor Humala, hizo o no hizo, porque todavía está en cuestionamiento. ¿El ejército no tiene un informe sobre eso? ¿Sobre que el capitán Carlos mató y torturó? ¿Y que quién era? ¿Cómo no lo va a tener? Es que precisamente por eso es que se investigan todos estos casos de lesa humanidad y de torturas contra varios militares. Además se perdieron unas páginas. Si el ejército es incapaz de poderse hacer el seguimiento de sus como funcionarios, y no cualquiera, un capitán, que estaba en una zona de emergencia. Sí. Entonces, si el ejército no sabe, o sea... Pero se perdieron unas hojas del, digamos, el informe de los años de servicio de Humala.
En esa época se No me reportó acuerdo si aquello. en la primera, en el 2006 o el 2011, pero fue en una de las Claro, campañas. pero ¿no si es se cierto? perdieron, se perdieron. Entonces, O sea, justo se perdieron en sí, el claro, 2006 es o sintomática, 2011, es ¿no? una de esas Sí. pérdidas Claro. providenciales. Que además, según el tiempo, se hizo una época en que ya condenaron a Fujimori por eso, ¿no? Por tener una política de, ¿cómo se llama? De lesa humanidad. De represión. Exactamente. de los derechos humanos. Entonces, tienes, Sí, sí. o sea, estoy poniendo los hechos juntos, ¿no? Entonces, y juez San Martín fue el que condenó a Fujimori. Entonces, ahí hay unos vasos comunicantes, ¿no? Que hay que desentrañar un poquito. Pero digamos, cualquier vaso comunicante no puede ser superado por testigos que dicen: a mí me pagaron tanto para que cambiara mi versión, a mí me quisieron pagar tanto para que cambiara mi versión. El problema es que ya terminan siendo unos testigos, no sé cuál es el término, pero hay un término, Bueno, pero viciado no bueno. es el término legal, pero existe un término legal para un testigo Pero que es dice que una han- cosa y pero- luego se contradice. pero es que han Ese es un tenido- problema. Y esto es 3 veces. Pero es que han Sí, tenido que hablar no, porque hay sí. audios de por medio, pero hay audios de por medio, o sea, han salido a reforzar el tema porque hay audios de por medio. Sí. Entonces, por eso es que esta cosa no va a ser corta, ¿no? Pero a mí me da la impresión que esto va a terminar, si aquí lo quieren enterrar, esto va a terminar en alguna corte internacional. Ahora, aquí hay un tema adicional, que es esto que decíamos, ¿no? Oye, se desapareció la historia clínica, se desaparecieron páginas del legajo, y normal, acá no pasa nada. O sea, ¿qué clase de país tenemos, no? O sea, acá no pasa nada. Imagínate, se dio una ley en el 2006 para que se permitiera que una empresa que no podía que contratar con el Estado contratara, y en la misma comisión investigadora en el Congreso hay gente que votó a favor de esa ley. O sea, ese es el país que tenemos. O sea, la gente realmente, mira, si Lavajato no barre con toda esta generación de gente que hace estas cosas, ¿no? Que se tapan entre sí: yo escondo este papel, después mañana te pido tus votos para otra cosa. Si esa cuestión no cambia, esto va a reventar. Desde el año 2005 al 2015, la presencia en las calles de los latinoamericanos ha crecido vertiginosamente, inclusive en las manifestaciones no autorizadas. Es decir, todo tiene un límite, ¿no? Yo creo que todo tiene un límite, y aquí yo creo que hay mucha gente indignada que está dispuesta a tomar decisiones heroicas si hay un pequeño detonante, ¿no? Yo creo que hay... ¿A qué se refiere? Porque yo pienso de inmediato en las elecciones y en la clase política, pero ¿usted piensa que podría suceder algo, marchas, movilizaciones? Acciones heroicas, ¿cuáles son ¿Cómo esas cuál? acciones? ¿Será que hay gente que está todo el tiempo mirando, que está en su casa, como pasó en España? Y un buen día, ¿sabes que esta gente dijo: basta? Y salieron a la calle. Como fue el tema de la repartija. Eso es lo que ha pasado siempre. Los partidos se arreglan entre ellos: oye, para ti esto de acá, para ti esto de allá. Y simplemente ese día la gente pues dijo: no, esto no puede ser. Y salió a la calle. O sea, hay niveles de tolerancia, ¿no? Y hay niveles ya en donde el ser humano ya no va más. Ya cuando se toca la dignidad de un pueblo, la gente sale. Pues. ¿Qué cosa ha sido la Revolución Francesa? ¿Qué fue? ¿Qué cosa ha sido la lucha de la independencia de los países de América Latina? ¿Qué cosa era? Era gente como nosotros, lo que estaban vestidos diferentes, que decían: ¿sabes qué? Esta cosa no puede ser. Cáceres hizo su campaña en la sierra y que dijo: no, yo acá lo que sea. La gente andina, los pobladores andinos, no les importó dar su vida con tal de que no hubiera invasor. O sea, siempre hay un momento en que el invasor, el sátrapa, el corrupto, el mal juez, cruza una línea invisible que nadie puede precisar dónde está, y la cosa revienta. O sea, cuando Lavajato saque todo, y realmente no va a ser solo la clase política. Ahorita, ¿no? Dicen que en junio va a salir. Esto va a ser la clase dirigente, la clase dirigente. ¿No? Entonces, eso significa algo bueno para el siglo XXI, porque es obvio que no podemos seguir en el siglo XXI con esto que acabamos de mencionar. Oye, se perdió una parte del legajo. Perdón, todos los presidentes con diferentes tipos de acusaciones. Todos los expresidentes. Uno en la cárcel, y aquí va a venir todos la los gran pregunta que ustedes le tendrán que hacer a nuestro buen amigo Marchejade. ¿Tú sabías que estaba pasando esto? Bueno, él ya ha dicho que no.
Ella ha dicho que no. Interesante ahora también que la colega Graciela Villasís ha entrevistado a la otra hermana de la víctima, ¿no es cierto? Y ella, bueno, lamenta todavía después de muchos años, me imagino que esa pelea será irreconciliable, no sé, que su hermano primero dijera la verdad y luego se retractara. Y cuenta en la entrevista además que le ofrecieron dinero también a ella. Que le ofrecieron a ella $20.000 y que ella dijo que no, de ninguna manera. Y da detalles además de que el señor Ollanta Humala mensualmente le mandaba un dinero a su hermano. Y luego recuerda un encuentro directo con el capitán Carlos, que ella reconoce perfectamente que es quien fue el presidente Ollanta Humala. Y Teresa Ávila recuerda como si fuera ayer, dice en la entrevista, la conversación que asegura haber sostenido con Ollanta Humala cuando se enteró que un grupo de militares ingresó de madrugada a la casa de su hermana y se la llevaron a rastras. Usted los ha traído acá, capitán, dígamelo de frente, ¿me vas a entregar a mi hermano o la vas a matar? Mira, ve, le dijo el capitán Carlos, si está en mis manos, yo sí la mato. Eso fue lo que ella recordó y que él se lo dijo ahora a la periodista. Entonces, yo no sé si en términos legales se pueda reabrir el caso, pero esto va a ser un tema que va a quedar para siempre. Esto no, para el señor Humala, no sé, mochila, fantasma, todas las cosas que siempre decimos de los candidatos, porque, o sea, el tema, ¿dónde han estado los audios? Pero eso tenemos que esclarecerlo, porque si no va a ser el argumento constante de la defensa de Ollanta Humala para que nunca... Delimitan el caso legal, pero la cantidad de indicios que había de que en efecto se había comprado testigos, porque es muy llamativo que un testigo cambie de versión justo en el contexto de las elecciones. El video que mencionábamos ayer, donde le pagan, presumiblemente es el hijo del testigo, una persona también relacionada con Amílcar Gómez, le paga en la puerta del Banco de la Nación. Digamos, todo esto de acá sugería que, en efecto, aunque no se pudiese demostrar palmariamente, lo que había ocurrido es lo que ahora parece que confirman estos audios. Entonces, la gente que cerró un ojo para tirar adelante con la campaña y la candidatura de Humala tiene que hacerse cargo de esa distracción, digamos, deliberada que tuvieron, ¿no? Bueno, yo creo que el primero que tiene que hacerse cargo sobre esto es Humala. No, bueno, él ya se está haciendo cargo, creo. Primero. Sí. No, o sea, hacerse cargo, en mi manera de ver, no es solamente ser el que está siendo investigado, sino significa realmente enfrentar de una manera humana el tema, ¿no? ¿Fue él? ¿No fue él? ¿Cómo qué fue? ¿No es cierto? Primera cosa. La segunda cosa, y yo no estoy defendiendo a Humala, quiero que quede claro, o sea, yo creo que alguien comete delito de lesa humanidad, tiene que ir preso y ojalá, ¿cómo se llama? Por mucho tiempo, ¿verdad? Porque eso es algo que no se puede defender de ninguna manera. Pero, sin embargo, yo digo, allí había una política establecida. Había una política establecida. Y esa política ha hecho que se condene a un presidente de la República. Porque él transmitía el mando al otro, al que seguía, y el que seguía al otro, y el otro, y así la cadena iba hasta el final. En las Fuerzas Armadas se llama obediencia debida. Y es cierto que hay una nueva teoría de que la obediencia debida debe ser sobre lo legal, no sobre lo ilegal. ¿No es verdad? Sí. Y eso es lo que tiene que aclarar este capitán Carlos o este señor Humala. Pero a mi manera de ver, esto entra dentro de una cosa bastante más fuerte que eso, ¿no? Entonces, aquí sería bueno saber si este tipo de comportamiento fue un comportamiento unilateral de un miembro de la Fuerza Armada o este fue un tipo de comportamiento de la Fuerza Armada. Y eso yo creo que la Fuerza Armada tiene que definirlo. También. Y tiene que clarificarlo muy bien. También, pero ¿no cree usted que también es importante saber si un expresidente y alguien que probablemente quiera volver a ser presidente de la República no solo mandó matar, como dijeron en muchos otros casos, sino que torturó y mató? Pero por eso te digo, por eso te digo. No mandó, no era el jefe, no había una línea directa de mando, sino que él, con sus propias manos. Eso es terrorífico, ¿no es cierto? Sí, exactamente, pero el tema que yo voy es el siguiente. Yo te autoricé a hacerlo, ¿había una política para que tú lo pudieras hacer o se te ocurrió a ti solo y con lo cual eres un delincuente dentro de la Fuerza Armada? Y claro, y eso es lo que hay que establecer. Y quien no vio o que no le interesó que se hicieran esas cosas también,
son como Entonces cómplices, esto ¿no es pone en cierto? cuestión todo el aparato. Bueno, no solamente, sino pone en cuestión que hay muchas razones por las que mucha gente no quería que se convirtiera en juicio oral, porque el juicio oral es para eso, ¿no? Se imaginen ustedes un juicio oral sobre el tema de las esterilizaciones, vendría más prensa al Perú que para el tema de la embajada de Japón. Pero hay una tragedia adicional en esto, o sea, seguimos en un país donde hay gente que tiene audios y los guarda y los saca cuando necesita sacarlo. O sea, la agenda política, hay todavía jugadores invisibles en este momento en el Perú que mueven la agenda como si fueran titiriteros. Y esto no puede pasar por alto al gobierno que está dirigiendo el país en este momento. Esto es una cosa seria, o sea que todavía hay gente que tiene material que cuando lo necesita por alguna razón lo pone y explota. Pues y no estamos acá hablando de esto, no está esto en todos los medios, no soy carátula. Significa que no solo la agenda política, la agenda nacional, que es peor, que debiera estar centrada en otros temas, por supuesto, ¿no es cierto?, en saber si para la reconstrucción va a haber gente capaz para hacerlo o no. Cosas de otra magnitud, el tema electoral, hay otras cosas. La agenda nacional en este momento es este tema. Y ni siquiera los juristas se ponen de acuerdo, ni se van a poner tampoco, si esto es cosa juzgada fraudulenta o no, como ha puesto sobre el tapete San Martín. Entonces, por supuesto, todo el mundo hace entrevistas, todo el mundo quiere que hablen los juristas, que hable San Martín, pero solamente con este párrafo que he leído, ya tienen los juristas para darnos 2 años de debate en los medios de comunicación. Vamos a escuchar a menos que el Colegio de Abogados de Lima, que en este momento está dirigido por un excelente exfiscal, saque un pronunciamiento sobre el tema y diga cómo son las cosas, ¿no? Entonces él piensa como abogado, pero también tiene una racionalidad de fiscal que no ha tenido hasta ahora ningún otro decano del Colegio de Abogados de Lima, por lo menos de los que yo recuerdo. Vamos a escuchar al fiscal Guzmán, que él salió a decir un ratito: estos audios no han estado en poder la fiscalía, en poder mi despacho, de ninguna manera. Estuvieron en otro lado. ¿Quién los ha sacado? ¿Cómo? Eso es lo que hasta ahora no sabemos. ¿Quién los tenía? ¿No? ¿Quién los tenía? Nadie sabe. Vamos a escucharlo. Que los absolvió porque no hubo ninguna prueba, nada. Ustedes tenían la prueba, ¿por qué no se la dieron a esa sala? Bueno, tenemos que ubicarnos en el contexto, ¿no? Estamos marzo, abril, mayo de 2011. Yo estoy totalmente evocado a la persecución y la captura de Artemio. Y juntamente con la policía y los oficiales de investigación tienen, digamos, las transcripciones en tomos. Son varios tomos. Ya. Eso requiere un análisis, una evaluación, toma tiempo. Estamos abocados a eso, ¿no? Porque también por experiencia personal... Usted no tenía tiempo para mirar que había aquí un delito, no había, otro delito, y había este caso que se estaba viendo en otra sala. Ni la policía. Porque estamos y ustedes trabajando. Pudieron haber... Bueno, yo tengo que decir, Jaime, en honor a la verdad... A ver, que acá nos habla el señor Taís de cortina de humo. A ver. No. No, sí, porque es que el viernes pasado, Hildebrand en sus 13, justo acá tenemos a los amigos que más adelante vamos a hablar sobre otra noticia. Sí. Ellos tenían lo de AG, las aparentes iniciales del presidente Alan García, ¿no es cierto? Y hoy, viernes, una semana después, estamos hablando de OH. Las iniciales de Andy Gibson. De Andy Gibson. Andy Gibson. Sí. ¿Y usted cree entonces, usted cree que podría tratar, digamos, el que salga en estos audios hoy, hay muchos que opinan eso? Mira. ¿Sería porque ha sido como que de alguna manera dirigido por otros que quieren tapar algunas cosas? Yo creo que en realidad, que lo que dijo Lucho hace un momento, en términos que quién maneja todo este tema. Mi Lucho. Tú. Mi Lucho. Maneja todo o sea, en que hay un titiritero de todo esto, o alguien que... O varios, ¿no? Porque cosa grande, esto fue grabado durante el gobierno de Alan García, tengo entendido. En la campaña del 2011. Y que fue... del 2009 al 2011. Y que además fue autorizado por jueces, según lo que ha declarado el presidente García, ¿verdad? Entonces, indudablemente que eso ha estado en poder de los jueces.
o de los fiscales, del poder judicial. De quien realizó la exactamente. Bueno, la realizan otros, ¿no? No, bueno, pero la realizan otros. Y quien obtuvo la información que quería. Con autorización judicial le llama, creo que el fiscal recolector. Entonces, hay un fiscal a cargo de la... No es que le llega un memo a la policía, cada vez que haga usted, no. Hay un fiscal que es el que se encarga de custodiar que se cumpla la ley precisamente en relación a lo que... ¿Y quién graba? No es el fiscal. No, graba la policía. La policía, el servicio de inteligencia. No sé quién, pero la policía. ¿Cierto? Entonces, ellos deben guardarse una copia de todo lo autorizado, porque estamos escuchando aquí a un fiscal que dice que no supo nada. Entonces, a mí me cuesta creer que si yo mando a grabarte, no me van a dar a mí lo que he pedido, las grabaciones tuyas. Me las tienen que dar, porque así está establecido. Pues, no solamente... Ahora, que si él grabó por el juez y resulta que se quedó con una copia y después la guarda y después la saca en algún momento, ya ese es otro tema, ¿verdad? Pero el fiscal tiene que tenerla. Entonces el fiscal no puede decir, ay, no, yo no sabía nada. No, pues, así no es. Entonces, bueno, además surge, eso por un lado. Además surge que, como acabamos de describir cómo ha sido la cosa, que además de todo lo mencionado, ha habido obstrucción a la administración de justicia. Porque el que ha ocultado estas grabaciones ha hecho obstrucción a la administración de justicia, que es otro delito penal. Es decir, por donde uno lo mire, de todas maneras, así quieran decir que esto es gallina, que es pato, lamentablemente es un chancho que hace chanchadas, ¿no? Es obvio, o sea, que si tienes todo este proceso de ocultamiento, hay alguien que lo oculta y obstruye la administración de justicia. O sea, yo creo que... No solamente es el tema de, oye, este es un delito de lesa humanidad, oye, no solamente esta es una nueva prueba. No, aquí hay alguien que ocultó algo y es obstrucción a la administración de justicia. O no vieron. O sea, hay demasiadas, nunca vieron. Digamos, hay demasiadas cosas para empujar a que este proceso inicie el curso que debía haber tenido. Bueno, ahí leí en algún... Lo que no se puede retroceder es la historia. Ahí leí en algún medio que los que estaban de alguna manera metidos en esto, después tuvieron unos puestos importantes en el gobierno de Humala. Me pareció ver en un diario, claro, el día de hoy algo sobre eso. Claro. Si fuese así, no son ellos los que lo sacarían. Quiere decir que hay alguien más que los ha sacado. Porque si ellos lo sacarían, se comprometen ellos. ¿Cómo que lo sacarían? Los audios. No, pues. Ellos han sido los grabados. Claro, ellos no van a sacarlos. Ellos han sido los grabados. Obviamente ellos no querían de ninguna manera que salga. No. Yo lo que estoy hablando es la grabación que se autorizó por el juez durante el gobierno de Alan García, que la hizo el servicio de inteligencia o quien sea, ¿no es cierto? Tuvo que ir a el fiscal que la pidió. Sí. ¿No es cierto? Por supuesto. Sí. Claro, él la tuvo y él ha dicho que sí. El fiscal que la pidió, ¿qué hizo con ella? Él lo que ha dicho es que se la dio a la Dirandro. Y que la Dirandro ha tenido estos audios todo este tiempo. Él se la dio a la Dirandro, dice eso. ¿para qué? Porque la Dirandro eso es prueba. Esa tiene que tenerla él. Porque ya está investigando otro asunto. Claro, él usó lo que necesitaba. Pero fueron muchas conversaciones. Hoy día la República justo ha puesto la identificación de cada una de las personas que estaban alrededor. Entonces de él está acusando a la Dirandro, que es la Dirandro la que lo ha puesto ahorita en... A mí me dio esa impresión. Y si la Dirandro lo puso ahora, ¿está obedeciendo a qué? No, lo puso, no, esto ha sido publicado por El Comercio. Alguien se lo dio al Comercio. No bueno, pero las fuentes son las fuentes, pues, ¿no? Comercio no lo tenía, no, estoy seguro que no lo tenía. No, pues, pero obviamente. Se lo dio a alguien. Lo que pasa es que cuando ya la cosa se pone en el nivel de obstrucción a la administración de justicia, bueno, el juez puede ordenarle al periodista que revele la fuente y por eso el periodista puede no revelarla. Pero está contribuyendo a que el país vaya por donde está yendo, ¿no? A un camino de enodoxia donde cada uno hace lo que le da la gana. Y a los que actúan mal, haciendo lo que les da la gana, no les pasa nada. Y la SUNAT le cae a la buena gente, ¿no es cierto? La policía al buen... No, pero la SUNAT no es parte de los instrumentos de penalización. O sea, no es que le caiga a los malos. No, pues es que en la dictadura le meten a la SUNAT. Ah, bueno, se utiliza para eso. Claro, sí. Pero en este caso hay gente que... Le cae a todos, ¿no? Es que vemos, hay gente que está haciendo chanchada y que no le pasa nada y que está obstruyendo la administración de justicia. Esa es una cuestión gravísima en una democracia. Lo que pasa es que estamos mal acostumbrados a que en esta democracia pasen esta clase de chanchadas. Eso es traición al pueblo peruano. Pero el Congreso va a abrir, no descarta abrir una comisión... Peor. Es que el Congreso ya es un chiste, ya la verdad.
Perdónenme, pero ya el Congreso es un chiste. Sí, bueno, Sí. yo no creo que sea un chiste, pero yo creo que esto va a ser peor. ¿Por qué? Porque este caso de Madre Mía, hay que recordar que se han dado en contextos electorales, perdón, ¿no es cierto? Le mandarán la grabación de este programa para que, por lo menos acá hemos establecido varias líneas de investigación rápidamente. Ayudarlos. No, y lo que yo decía es Sin que ser juristas. estas... No necesitas ser jurista para investigar, basta con que seas internista. Sí, es por la primera vez que el caso Madre Mía se está viendo fuera de una campaña electoral. Entonces, como se dieron en campañas electorales tanto en el 2006 como en el 2011, ¿es cierto? Estaba Alan García en el 2006 y estaba Keiko Fujimori, y que tienen muchos detractores. Entonces, hoy que se ha vuelto a revivir el caso, por lo menos mediáticamente, públicamente, se han vuelto a dividir antifujimoristas y fujimoristas. Ya sabemos quiénes defienden al señor Ollanta y quiénes no. Un tema adicional. Sí. Todos los que manejaban estos audios y todo este recuteco, ¿no sé? Esta es gente que hizo todo esto para que ese candidato que estaba involucrado ganara las elecciones. O sea que al final tuvo una finalidad política. ¿Con qué objeto? Esas son las cosas que el Perú necesita saber para cruzar. ¿Y cómo quiere entrar la OSD con este sistema de administración de justicia, donde unos fulanos ocultan algo tan grave para que el candidato que quieren que gane, gane? Y pasa lo que ha pasado en el país, para ya no voy a decir todas las cosas bárbaras que se han pasado aquí en ese quinquenio. ¿Con qué finalidad? ¿Y así queremos entrar a la OSD? No pues, querido presidente Kuczynski, calma, tranquilos. Bueno. Primero limpiemos la casa y después invitamos a que nos den el Oscar a la casa limpia. Sí, bueno, no podemos entrar a la OSD teniendo gente que se muere de dengue o niños desnutridos, ¿no O con es cierto? 26% de peruanos que les falta en algún momento del año plata para comprar comida. No, sí, pues son Ni con tantas cosas que nos faltan, de ¿no? anemia. El otro día tuve una conferencia y ya este es un paréntesis. Para ir terminando, tenemos que ir al otro tema. Sí. Y encontré que en el mapa de anemia latinoamericana del 2015, los dos países con menos anemia ocupan los puestos más altos en la prueba PISA, demostrando que no se puede resolver el problema en la educación peruana mientras no resuelva que en Puno hay 84% de chicos con anemia menores de 2 años. ¿No? Y claro que tiene que ver, porque ese gobierno, una de las cosas que ha hecho ha sido no ocuparse de eso. Bien. Tenemos que ir a la pausa. A una pausa. Hablar sobre el frontón. Con el Tribunal Constitucional y el caso del frontón. Acá nuestros invitados decían que tenemos que haber juntado los temas, Madre Mía y el frontón. Porque esa es otra de las noticias de hoy. 4 integrantes del Tribunal Constitucional fueron acusados constitucionalmente ante el Congreso de la República por algunos exmiembros de la Marina de Guerra por considerar que en una reciente resolución del TC dejaron sin efecto el enunciado de una sentencia del 2013 en la que se decía que los hechos ocurridos durante el develamiento del motín del Frontón en el 86 no constituía delitos de lesa humanidad. O sea, justo esa parte no aparece. Vamos a escuchar a ver qué es lo que ha dicho Sergio Tapia, es el congresista que ha dado una conferencia sobre este tema que ahora está en el Congreso. Se cometieron delitos El Congreso que decida en función del artículo 99 y 100 de la Constitución. De acuerdo a esto, podría ser que los miembros del Tribunal Constitucional sean sancionados por el mal ejercicio que hacen de su función, a la cual han sido designados, y además también denunciados ante la Fiscalía de la Nación por el delito de prevaricato. Queda pues en manos del Congreso esta denuncia. Perdón, es el abogado, el señor Tapia, Sergio Tapia, abogado de los miembros de la 11 exoficiales de la Marina son. Ahora yo te miro a ti. Te toca a ti. No, yo decía hace unos momentos, en off se dice, ¿no? Sí. En off que estos casos deberían habernos tratado juntos porque en ambos se está tratando de reabrir los casos. En ambos casos se está tratando de reabrirlos. Madre Mía, por nuevas pruebas, y en, ¿cómo se llama? Frontón. En el Frontón, porque no se ha incluido una parte que dice que no es lesa humanidad. Es lo mismo.
O sea, y con todo el cariño que yo pueda tener a la Marina de Guerra del Perú, yo soy de La Punta, la Escuela Naval está allí, La Punta y la Marina es más o menos un solo corazón. Entonces, pero a mí me parece que legalmente, si procede lo uno, procede lo otro. O sea, si se puede reabrir un caso, se puede reabrir el otro también. O sea, no es que no se puedan reabrir, en primer lugar. En segundo lugar, creo que aquí hay una cosa en la cual también entra una política de Estado. Porque cuando la Marina devela el amotinamiento de Sendero Luminoso, de los presos de Sendero Luminoso, obedece a una orden superior. ¿Y esa orden superior vino de quién? ¿Del comandante general de la Marina? Porque en ese entonces el almirante Giampietri era solamente un capitán de navío, me parece, que estaba a cargo de unas tropas y que le tocó esa situación, ¿verdad? Pero esto obedecía a una orden superior. Y el hecho de atacar con armas es otra orden que tiene que darse. Y según tengo entendido, para hacer una cosa de esa naturaleza tiene que aprobarlo el Consejo de Ministros. Tiene que aprobar el Consejo de Ministros. O sea, aquí hay mucho pan que rebanar hacia arriba. No estoy hablando de los hechos del otro lado, ¿no? Que creo que eso se ha discutido suficientemente, que sí. Pero aquí también hay toda una política de Estado atrás de esto, o por lo menos una acción de Estado. Y entonces, a mí me parece que eso nunca fue suficientemente debatido. Y creo que quien dio la orden para usar las armas a población que no estaba armada, a delincuentes que no estaban armados. Bueno, pero hay notables diferencias, ¿no? El relato que está en los documentos propios que el magistrado constitucional Vergara Gotelli tuvo en sus manos y con el cual dijo que no era lesa humanidad, es básicamente, en un resumen, está el motín y aparece un grupo de amotinados que decide rendirse, decide entregarse, y los propios terroristas los matan a estos. ¿Con qué? Los matan. Ahí es el momento. ¿Con qué? ¿Los estrangulan? ¿Qué? Es que no puede, Luis, verduguillo, cuchillo, ahí está el relato histórico, ahí está el relato histórico. Entonces, ahí es donde se toma la decisión del develamiento y recién ahí, como figura en todas las partes, recién ahí se colocan los explosivos. Y la orden obviamente viene a decir, develen ustedes el motín, porque no puedes tener un motín eternamente ahí. Y Vergara Gotelli, él no encuentra lesa humanidad en estas cuestiones. Y estos otros 4 magistrados que ya han tenido vocación, los 4 mismos han tenido votación ideologizada. Estos son los 4 que aprobaron la inclusión, el cambio de sexo en el DNI de un transexual. Ellos 4, los otros 3. Perdón, ¿quiénes son? Son Manuel Miranda, Carlos Ramos, Eloy Espinosa y Marianela Ledesma. Son los que, digamos, este grupo de exoficiales de la Marina han acusado constitucionalmente o han... Los han. Sí, o sea, hay temas jurídicos en los que pueden haber tenido votación jurídica. Pero este es un tema político y es un tema ideologizado. A mí me llama la atención que el voto sea ideologizado. O sea, yo creo que lo que tiene que ponerse en este momento en los medios, y de paso aprovechamos para que los jóvenes conozcan la historia del Perú, cómo fue el problema real del amotinamiento y cómo fue el develamiento. Porque no puede ser que en el sistema jurídico nacional el tribunal diga una cosa y que después, 3, 4 años después, el tribunal diga otra cosa. En la acción de violación constitucional está casualmente. No, si sale esa armonía, esto no es cosa jugada. En ese plan, entonces cambiarán otra vez a los magistrados y volverán otros magistrados y dentro de otros años cambian otra vez los magistrados y se vuelve a cambiar la sentencia. Así no se puede vivir. Y el problema vuelve a suceder como ya hemos sabido. El Tribunal Constitucional en algún momento hace legislación
que interviene fuera del ámbito constitucional. Se ha convertido en una corte de apelación del Tribunal Constitucional. Entonces, hay varias cosas que hay que arreglar ahí. Uno, el Congreso definirá el tema yo creo que tiene que volverse a poner en los medios cómo fue exactamente el tema para que la gente sepa y que la gente no hable esto fue así, esto fue así, que se sepa exactamente cómo fue ahí y que todo el mundo conozca. Entonces el Congreso tendrá un respaldo para tomar una decisión y no pues una encuestita pagada por una ONG, ¿no es cierto?, ideologizada hacia la izquierda, sino que realmente se refleje en lo que va a decir, porque el Congreso va a decidir, se refleje... Va a decir respecto de esta acusación constitucional. Sí, por supuesto. Que eso es en el fondo lo que trae el problema en la actualidad, ¿no? Así es, y que quede este tema ya resuelto y terminado. Si alguien no está satisfecho, bueno, ahí tiene las cortes internacionales. Aquello que tú dices que es un voto ideologizado, la gente del otro lado también puede decir que es ideologizado el voto del uno que dijo que no. O sea, todo obedece a una ideología, que es tu punto de vista de cómo ves las cosas. Entonces, mi tema es que los 4 que votaron por esa sentencia, pues que den los argumentos legales por los cuales llegaron a esa sentencia y veamos si legalmente es correcto. Pero están ahí, están en la página web, ahí están. Pero por eso, pues veamos si eso es correcto, que se pronuncien, que se pronuncien la votación, que se pronuncien, ¿por qué no era lesa humanidad? Que se pronuncien la gente competente en esto. O sea, te das cuenta, pero no, o sea, porque si no, lo que está de acuerdo conmigo está bien, y lo que no está de acuerdo conmigo es ideologizado, así tampoco. Bueno, que eso es lo que vemos hoy día en la Corte Interamericana, ¿no? Y lo que hemos visto otras veces en la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional también de Brasil, hacen cuestión. Porque hoy día, acéptalo pues, Luis, hay una política y una estrategia en un sector ideologizado, en la izquierda precisamente, de llegar a las esferas de poder y desde ahí dictar normas, sentencias, ordenanzas, reglamentos que hagan la agenda de la izquierda, de la nueva agenda de la izquierda mundial. Eso es real, eso está pasando. ¿O acaso no tenemos congresistas que han tenido apoyos de organizaciones que quieren cambiar una serie de normas para adaptarlas a un proyecto distinto al proyecto histórico, antropológico? Pero Luis, eso se da en ambos casos, en ambas tendencias. ¿O tú crees que la derecha no hace lo mismo? Por favor, o sea, igual, bueno, y tienen derecho a ambos porque es democracia, eso es democracia. Mira, entre el año 2004 y el 2014 me parece que, no, del 11 al 14. Las ONG recibieron a todo costo y sobre todo cooperación de Estado a Estado, ¿no? Que, ¿por qué no la ejecuta el Estado? ¿Por qué la ejecuta 1.500 millones de dólares? Bien. A ver, dime de qué lado, dónde está el flujo de dinero de la derecha mundial hacia las ONG peruanas. ¿Dónde está? No hay. Es básicamente flujo ideologizado de izquierda. Y lo peor es que le dan a la ONG la plata para que haga la agenda del país que da la plata. Bueno, con lo interesante que es en la discusión nos hemos desviado un poco del tema. No, es que tiene que ver directamente. No, yo entiendo que tiene que ver, pero... Porque no nos olvidemos que hay magistrados que tuvieron votos, pues, de los votos que ganaron la elección al Parlamento gracias a que se ocultaron las informaciones y los audios. O sea, ese es el problema. O sea, se ocultaron los audios para que tal persona fuera que presidente de la República, que tuviera mayoría en el Parlamento, y desde el Parlamento pusieron a estos magistrados que hacen la agenda de la izquierda internacional latinoamericana. Así, o sea, tiene razón Luis cuando tenían que estar juntados los dos elementos, sí, porque este problema que hay ahora de la acusación constitucional es fruto en última instancia de que hubo gente que ocultó al país cuestiones para obstruir la administración de justicia y convertir en presidente a alguien que probablemente en la historia no debía ser. Y hoy lo verá el Congreso de la República, que tiene mayoría fujimorista. Felizmente hay balances. Vamos a una pausa, rapidito. Y cuando regresemos hablamos sobre la... Nadie sabe para quién trabaja. Así es la política. Vamos con la reforma electoral, a ver si finalmente nos puede ayudar, por favor, para más adelante. Volvemos. Muy bien, la presidenta de la subcomisión encargada del proyecto de reforma electoral en el Congreso, Patricia Donaire,
ha dicho que va a presentar el informe, lo que está elaborando el proyecto, la propuesta de esta comisión, el 10 de mayo. Primero habían dicho que lo iban a presentar a fines de abril, lo han postergado para mayo, y al mismo tiempo ha reiterado la crítica que hizo a propósito del proyecto que ha emanado del Consejo de Ministros y que se ha trasladado al Congreso. Y esta crítica ella ha dicho que tiene que ver con, textualmente, un tema de oportunidad y pertinencia. Vamos a escuchar, bueno, no a ella, sino en realidad a Gilbert Violeta. Ella ayer mencionó al congresista Gilbert Violeta, que está presente en esta subcomisión, y dijo, bueno, ¿cómo es posible que se maneje un proyecto con un representante del oficialismo acá en la comisión y se maneje otro proyecto en el Ejecutivo? Pero ahora Gilbert Violeta ha dicho que él, que en efecto es congresista de Peruanos por el Cambio, en esa subcomisión no es un portavoz del Ejecutivo, sino el vocero de un partido. Vamos a escuchar algunas de las declaraciones del congresista Violeta. Yo lamento esas expresiones y no me voy a referir a ellas. Yo, como le digo, yo no soy portavoz del Ejecutivo, yo soy vocero de mi partido político, la cual tengo una presidencia encargada y miembro de una bancada. Y hablo como parlamentario e insisto una vez más, no soy tan vocero que defiendo el proyecto de ley del grupo de trabajo del Parlamento que ella preside. Permíteme otro tema vinculado ya con... Okay, sí. Creo que el proyecto del Ejecutivo y del Jurado Nacional de Elecciones no entorpece ningún trabajo del Parlamento. El Parlamento tiene que hacer prevalecer su proyecto, el proyecto que hemos trabajado todos nosotros en un equipo multipartidario. Así es que ese será el documento principal sobre el cual se desarrolla el debate. Yo mismo, como miembro de este grupo, lo voy a defender y voy a defender cada uno de sus extremos. Y creo además que la congresista Donaire ha hecho un extraordinario trabajo de liderazgo donde todos hemos participado y hemos contribuido. Pero a ese documento, a ese resultado, tienen naturalmente que incorporarse opiniones del Ejecutivo como de los institutos electorales. A mí lo que me sorprende es que la crítica vaya solo contra el Ejecutivo y no contra el Jurado Nacional de Elecciones, que el mismo día, con 2 horas de anticipación, también presentó su proyecto de ley. Así es que a mí me parece... ¿Qué impresión le da estas declaraciones del señor Violeta? A mí me da impresión como que zafa cuerpo. No sé. No, yo no soy, sí soy. El Ejecutivo no, el gobierno. En realidad no ha dicho nada relacionado con la reforma electoral. Ha dicho a quién representa él. A ver, vamos a ver. No sé. El 15 de junio debe terminar esta legislatura. ¿No? O sea, estamos ya en mayo, el 15 de junio, o sea, ahorita. La presidenta de la subcomisión entrega el 10 de mayo. Es obvio que esto se va a la siguiente legislatura. Pero estamos otra vez en lo mismo, pues el país de la OSD. A última hora, ¿no es cierto?, el gobierno presenta a Gilbert Violeta, presenta el jurado, cuando la legislatura se termine el 11. O sea, ¿cuál es el apuro si ya tendrían que haberlo presentado en octubre del año pasado para que se viera en esta legislatura? Es obvio que esto va para la siguiente legislatura. Y que eso va a ser con otra presidencia del Parlamento, que obviamente es probable que recaiga en alguien del fujimorismo, en Letona o Miki Torres, porque a Rosa Bartra ya le han dado la Bajato y sería pues una locura cambiar la Bajato para que Rosa Bartra, la vicepresidenta, pase a presidente. Pero el congresista Galarreta que también está, digamos que no le otorga a usted muchas posibilidades. Digamos que hoy día en una situación como la que hay en el Perú se necesita una persona que maneje mucha la parte normativa, no sino el que maneja la norma, maneja el juego. Ese es Miki Torres. Y en el caso de Letona es la que maneja mucho de derecho administrativo, la maneja mucho cómo funciona el Estado. Entonces, una combinación ideal, por ejemplo, sería uno presidente y el otro vicepresidente. Entonces, ellos son los que al final van a terminar viendo este tema. Yo solamente quiero comenzar con esta parte, que es la parte procedimental. O sea, esto va pues para largo, ¿no? Ojalá pues no que esté antes del 2018, pero esto tendría que ser aprobado a más tardar en septiembre de este año, ¿no? ¿Y no le parece verosímil? Bueno, en el Perú lo inverosímil a veces sucede, ¿no? Entonces cualquier cosa... A mí me extrañaría que esto lo tocaran en esta o en la siguiente legislatura. ¿Qué le conviene al fujimorismo? Porque aquí tenemos que hablar de qué le conviene al fujimorismo. Un momentito.
Quien lo aprueba es el fujimorismo. Quien lo va a aprobar es el fujimorismo. En el Congreso pasado hemos todo lo mismo. No, la reforma, los que son con reforma necesitan los otros, pero igual necesitan el partido fujimorista. O sea, aquí el que corta el queque es el partido fujimorista. Hoy, ¿no es cierto? Hoy sí. Hoy y mañana. Pero la reforma electoral la estamos reclamando, creo, desde que yo entonces, mi pregunta es, ¿qué le conviene a ellos? ¿Le conviene que haya más partidos políticos? No creo. ¿Le conviene que haya reelección de alcaldes en estos momentos? Creo que tampoco. ¿Les conviene que no haya voto preferencial? No creo. ¿Cuál cree que es el punto más importante en la reforma electoral? Le conviene que no se mueva nada de lo que está diciendo. Yo creo. O sea, lo que efectivamente, dice la señora Donaire nos está metiendo. Por ejemplo, esto que ha mandado el gobierno nacional, que siempre a destiempo, porque este gobierno está acostumbrado ya a hacer las cosas a destiempo. En el Perú siempre estás a tiempo. Entonces, la máxima peruana que he inventado una es que como somos el país, una información, le dije, creo que está un poco atrasada. Le dije, en el Perú siempre está a tiempo. Muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? O sea, yo creo que efectivamente necesitamos un cambio en toda la política electoral, la política de partidos políticos, etcétera. Todo necesitamos un cambio, eso es innegable. El tema es la factibilidad de hacer ese cambio. ¿Y la factibilidad de qué cambio? Entonces, hoy día, con una polarización tal en la cual solo un grupo político depende que se haga o no se haga, esto va a obedecer a los intereses políticos de ese grupo. Es decir, no hay vuelta de hoja. ¿Te das cuenta? Entonces, estar pensando que va a haber más, que qué sé yo, que se va a hacer esto. Ya. ¿Qué cree usted que es el punto más importante? Que debería existir en la reforma electoral, que no está. Bueno, yo creo que habría que levantar la valla, que es uno de los temas que ha sacado que puso el gobierno en la mesa. El Ejecutivo. El Ejecutivo. Claro, el Ejecutivo dice, ¿no? Ya, ok, la valla. La valla, porque... ¿Más alta aún de la que de la que se cambió? Al contrario, ellos se están planteando que se baje al 1%. No, eso es las firmas. Para constituir un partido, así pues, esa es la valla. Es mejor, pero obvio, porque hay más posibilidades. Van a venir 50 van a ser partidos. Pero yo prefiero eso a que hayan 5 caciques que manejen el país. Ok, ya. ¿Qué más? ¿No es cierto? Segundo, que fortalecer los partidos vía el tema de que no haya voto preferencial. Okay. No hay ninguna duda que eso es importante, ¿te das cuenta? Tercero, no se ha señalado muy claramente, se ha hablado mucho sobre el financiamiento, que es un tema fundamental, pero el financiamiento no se ha ido a la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema del financiamiento? ¿Quién pone la plata en la campaña? ¿Por qué yo tengo que gastar? No, es porque yo, partido político, tengo que gastar. Porque yo no les voy a dar plata. Elección. Yo no. ¿Ah? ¿Por qué tengo que gastar? Deberíamos de hacer las cosas para que no haya necesidad de gastar. O sea, que el Estado pague, que les cubra esos montos. El Estado, la sociedad civil, los medios, todo el mundo. Los medios utilizan este medio. No por hacer un ejemplo, ese es un ejemplo nomás. ¿No es cierto? Usa un bien público. Sí. Son las ondas. No, este es por cable. Es un bien público. No, este es cable, bien público, pero igual, de aquí al cable sale así. Entonces, es un bien público. Cable no voy por una fibra óptica, pues. Este es diferente. Sí, pero digamos, entiendo que se refiere a los canales de señal abierta. Entonces, yo lo que digo es lo siguiente. Y de otro lado tienes a una OMPE que ha hecho un tarifario que es altísimo. Un partido político por un aviso de 1 minuto paga más que la Coca-Cola o paga más que ACE o no sé quién es. No, eso depende de dónde quieras poner. Con todo respeto, si hay que poner publicidad en primera edición, no es lo mismo que lo ponga en los otros programas finales. Perdón. Ahí es una tremenda diferencia. No, pero déjame terminar. La OMPE no te dice. Pero déjame terminar. Ok, a ver. Déjame terminar. Por favor. La OMPE hizo un tarifario basado en las tarifas RAC de los medios. Para la hora que quieras, el momento que quieras, en Prime o no Prime, qué sé yo, tiene un tarifario. Y eso es lo que les contabiliza a los partidos políticos. Sí. ¿Te das cuenta? Entonces, mientras que un partido político estoy seguro que puede llegar y decirte, ¿sabes qué más? Quiero poner esto y negociemos, porque te voy a poner tantos minutos, qué sé yo, y se hace una negociación como se hace normalmente. Sí, pues. ¿No es verdad? Claro, eso no está permitido por la OMPE. ¿Ya? No, señor.
Usted dice que le costó 80, no es verdad, le costó 200, porque eso es lo que dice la tarifa que nosotros hemos planteado aquí. Eso lo hemos discutido, se lo hemos dicho a la OMP 50 veces, se lo hemos dicho al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Te das cuenta? Eso no está bien. Luego, mi punto es, ¿por qué tenemos que gastar tanto dinero en estas campañas millonarias en medios? ¿Cómo? Cuando no existían los medios, ¿cómo se hacían las campañas? No sé, usted se acordará. No, yo tengo el librito de campaña de un tío mío que fue diputado por Mosquehuel. A ver. Pero habría periódicos, habría radio. Había mítines y había cosas. Yo lo que sí creo es que los medios también tendrían que tener una contribución a esto, de tal manera que la franja política sea más amplia. Oye, la franja política está a las 8 en punto de la noche. No, pues, que sea más es el prime time. Bueno, pero, al fondo hay sitio. ¿Sabes el fondo hay sitio? ¡Pum! Y a pronto aparecían videitos. Porque no mandaban sus propagandas, ¿o no? Pero yo creo algo un poco distinto, Carlis, porque pienso que en este momento... Perdón, eso evitaría que no tuvieran los partidos políticos que conseguir plata para pagar esas campañas. Vamos a salir tomados de la mano. Esto va a parecer una de las superconvivencia. Por favor, a ver, ¿qué dice? Yo tengo una posición un poco... Si bien es cierto, hay que debatir los temas, ¿no es cierto? Y espero pues que nos inviten a los que hemos dirigido partido político, ¿no? Si se aprueba eso, podemos hacer un partido con un equipo con un equipo. A mí me ha tocado pasar un partido con 145.000 firmas, haces un partido. Sí. Yo creo que esto es distinto. Yo creo que el problema no es la norma, el problema no es la regulación, el problema son las personas. Gente que oculta videos, gente que vota un día para acá y después te dice, no, esa ley no sirve para eso. Ya no vamos a repetir las cosas para no seguir llorando y para no indignarnos más. El problema es ese. Entonces, yo creo que todo esto va a ir para el siguiente semestre, porque la gente que tiene que dar los votos para esto quiere ver quiénes van a desaparecer con el aluvión, huaico, tormenta, como quieran llamarle, de Lavajato. Y una vez que reviente el Lavajato y veamos quiénes son los que rechinan los dientes, quiénes son los que ya están probablemente como colaboradores eficaces y nadie sabe porque su nombre ya apareció, ¿no es cierto? El fiscal ya recibió los nombres, está armando los casos. Y cuando lo suelte todo, esto no va a ser pues como los caballos 10, no, va a ser más. Entonces, esto es un problema de personas y es un problema de oportunidad. Cuando salga el Lavajato y veamos quiénes rechinan, quiénes lloran, quiénes sonríen, quiénes todo, entonces cuando pase el diluvio, para esa nueva clase dirigente, ahí, porque la norma se hace para... O sea, no nos da para el 21. La norma se hace para regular la nueva realidad. La norma no se hace para crear realidades. No nos da para el 21 entonces, para ir terminando. No nos alcanza, nos va a alcanzar el tiempo. Depende la fortaleza de la arrasada que debería pegar el Lavajato en la clase dirigente del Perú. Y nos quedamos sin desarrollar la cuarta noticia, que tiene que ver con el Ministerio de Defensa, pero yo creo que esta noticia va a continuar la próxima semana. Que una viceministra ha renunciado y no una funcionaria que fue denunciada de estar utilizando más bien vehículos para ir a la peluquería, entre otras cosas. Quienes postulan una relación entre una cosa y la otra, entre la renuncia y la no renuncia. Y un apoyo por parte del ministro aparentemente a la asesora. Así es. Eso lo dice Gil Lorenzo 13. Juego de damas, ¿no? Juego de damas. Yo solamente preguntaría quién hizo el video de seguimiento. Habría que preguntarle a Américo Zambrano. Los titiriteros que menciona el doctor Solari. Bueno, con eso regresamos. No se pierda el próximo capítulo de Portada la próxima semana. Buenas noches.